¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Vamos a, como todos los viernes, a iniciar Pulso Laboral y lo tenemos a Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta nueva oportunidad No, qué de ocurrencia, poder Lucho. comunicarme. Claro, quería empezar, antes de tocar algunos temas laborales que están en el tintero, quería plantearle una posición suya de la federación y, ¿por qué no? Incluso, porque usted también es dirigente de la CGTP en relación al fallecimiento de Alberto Fujimori. ¿Qué significa para el país y qué podría significar para el fujimorismo desde el punto de vista de un líder sindical la muerte a los 86 años de Alberto Fujimori, que estuvo 16 años preso y hace 9 meses o un poquito más ya gozaba de libertad gracias a un indulto humanitario? Bueno, primeramente expresar la pérdida humana, ¿no? Porque es un ser humano que acaba de fallecer y hay que expresar las condolencias a su familia, a sus amigos, a sus partidarios, pese a que fue un político muy controvertido, un político que, si bien es cierto, los primeros años de su gobierno tuvo muchos aciertos que sirvieron de base para sentar las bases, vamos a decir, para resolver algunos problemas del país, pero todos sabemos también que a partir de ese autogolpe del 5 de abril del año 92 también entró una espiral no solamente de violencia, sino también de violación de los derechos humanos, ¿no? Eh, que muchos de ellos han quedado, vamos a decir, sin ser esclarecidos y sin el castigo debido, sin llegar a la mano de la justicia. Entre ellos, nosotros como dirigentes sindicales recordamos pues el asesinato de nuestro líder sindical Pedro Wilcatexe, que sucedió en diciembre del año 92 y que lamentablemente fue excluido en diciembre, creo, del año pasado, eh, y no se siguió estos casos. Para nosotros son casos pendientes que lamentablemente no le alcanzó la mano de la justicia. Y otros más, como el caso Pativilca, ¿no? Y, y también muy dudosa el tipo de escarcelación que tuvo, ¿no? También hubo muchas dudas sobre eso, que él mismo se encargó de acrecentar esas dudas porque habló o mencionó en una oportunidad que quería ser candidato, quería volver a ser presidente del Perú, y eso hizo dudar mucho de su indulto que tuvo, ¿no? Muy bien. ¿Qué le va a pasar al fujimorismo más adelante? Eso ya va a depender de ellos. Puede ser de que empiece a decrecer esa aceptación en el pueblo y empiece a desaparecer, como ha ocurrido con otros partidos políticos cuando han desaparecido sus líderes históricos. Eso puede ser una posibilidad. Lo otro puede ser también que de esta adversidad hagan una oportunidad si se desprendan de toda esa mochila pesada que significa pues el fujimorismo, ¿no? Bien, el día de hoy, digamos, en sus páginas interiores, Perú 21 sostenía que Alberto Fujimori motivaba sentimientos encontrados, tenía cosas a favor, pero también cosas en contra. Y acto seguido, Perú 21 dice, hay quienes lo acusan de haber sido un dictador. Entonces, allí yo quería un poquito detenerme y decir, entiendo que el 5 de abril de 1992 él se convierte en un golpista, ¿no es cierto? Y a la vez en un dictador porque asume todos los poderes del Estado. Y a partir de eso patea, por supuesto, el tablero de la democracia. Aquí no se trata de acusar, sino de hechos concretos. Lucho, ¿usted también lo ve así? Definitivamente lo vemos así. Él a partir del 5 de abril deja de ser un demócrata, porque es cierto, en el año 90 él es elegido en elecciones democráticas, asume
la presidencia de la República bajo esos parámetros, pero el 5 de abril del año 92, él cruza la línea y se convierte en un dictador, porque es un autogolpe, pero además no solamente quebranta la democracia, sino que además sus acciones, la forma como él dirige el país, es un dictador que los propios hechos así lo demuestran, ¿no? Violó derechos humanos como lo hace todo dictador, recortó libertades, inclusive en las supuestas elecciones democráticas del año 95 y 92, todos sabemos que apeló a artimaña, ¿no? Violentando los derechos de todos sus opositores. El año 95 fue escandaloso, controlaba no solamente los medios de información, sino que además controlaba los organismos que deberían ser autónomos, que tenían que controlar las elecciones de manera independiente, ¿no? Y el 2000 se reelige. Así es, de manera que todos nos acordamos cuando la interpretación auténtica, ¿no? Esa famosa interpretación que hizo, pues, de una manera leyera, ¿no? Lucho, y se acordará usted que después él se fuga, tras los Vladivideos, se fuga del país y luego transforma su cabello, se pone bigotes, etcétera, etcétera, y finalmente candidatea al Senado japonés. Eso fue una traición total al país, que lamentablemente los peruanos somos un poco desmemoriados, pero lo que él hace es traicionar al Perú y convertirse en un candidato al Senado de Japón, ¿no? Eso ya lo pinta de cuerpo entero, de qué tipo de persona estamos hablando, ¿no? Por eso yo no entiendo, Lucho, cómo es que el gobierno el día de hoy decide anunciar duelo nacional por la muerte de Fujimori. Es que ellos son los que están gobernando, ellos controlan el país, ellos tienen un pacto en el Congreso y han hecho mayoría ahí juntos con Perú Libre y juntos con Dina Boluarte, y eso lo hemos venido denunciando desde el 7 de abril del año 2022. Hay un pacto siniestro para mantenerse en el poder y no solamente mantenerse, sino copar los organismos autónomos y asegurar una posible elección el año 2026, ¿no? Muy bien, Lucho, cuéntenos, ¿cómo va el tema de las investigaciones tras el asesinato de Arturo Cárdenas Fernández, secretario general de la Federación y Construcción Civil de Lima y Balnearios? ¿Qué se sabe respecto de las investigaciones de la policía? ¿Qué se sabe del trabajo que está haciendo el ministro del Interior sobre estos actos de violencia? Bueno, lamentablemente nada. La escalada de inseguridad sigue en el Perú, sigue la violencia, las bandas criminales siguen sembrando el terror respecto al asesinato de Arturo Cárdenas, pese a que el delincuente, el sicario, fue identificado. Hasta la fecha no lo encuentran, está no habido. eh, no tenemos ninguna noticia más allá de parte de la policía. Lo último que lo han identificado era posible o inminente su captura, pero lamentablemente hasta el día de hoy no hay ninguna noticia. Eso ha hecho que los trabajadores de la construcción tomemos algunas medidas, aparte de ir en protesta al frontis del Ministerio de Interior hace 10 días. Ya esta semana hemos ido también al Ministerio de Trabajo para demandar mano dura con estos pseudo sindicatos. Estamos preparando una gran movilización centralizada para el 24 de octubre porque entendemos de que todo lo que está haciendo el Ejecutivo es más de lo mismo. Solamente declaraciones, peleas entre el ministro del Interior con el Ministerio Público. El Congreso anuncia modificar la ley que, vamos a decir, beneficia a la criminalidad organizada, pero en concreto no hay nada. Todos son anuncios y de ahí lo que creemos nosotros tenemos que hacer, no solamente los trabajadores, sino la sociedad civil, es movilizarnos. Así que estamos organizando una gran movilización
nacional centralizada de octubre, que será el epicentro aquí en Lima, ¿no? Esperamos que sea una movilización exitosa, esperamos tener respaldo no solamente de los trabajadores de la construcción, sino de la sociedad civil y del sector empresarial, que es muy importante para ser escuchado. Muy bien. Sobre el sicario, supuestamente sería inminente su captura porque ya ha sido, digamos, identificado. Puede ser cuestión de días, aunque lo mismo se dice en otro ámbito de Vladimir Cerrón. Pero yo quería ir un poco más allá. Ya la policía o el Ministerio del Interior sabe cuáles son esas organizaciones criminales con fachada de sindicatos que estarían detrás de la violencia que se vive en Lima y al interior del país. Están plenamente identificados, no por sus actos últimos que se están cometiendo, porque hay muertes estos últimos días, sino desde hace muchos años. El propio Ministerio de Trabajo, en los considerandos de un dictamen, de un informe que evacuó el año 2013 como consecuencia de que una comisión multisectorial hizo un análisis, un estudio de la violencia en construcción, ahí ellos mismos determinaron que habían pseudo sindicatos, organizaciones de fachada, que no se han creado para defender los derechos de los trabajadores, sino para delinquir, para extorsionar. Pese a que ha pasado muchos años y han sido identificados hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo no los ha expulsado de los registros sindicales. Hay algunos que fueron apresados, algunos dirigentes de la CTP, entre ellos el primer secretario general de FETRACAP, eh, José Luis Roncagliolo, que está preso. eh, Pese a eso, más se ha hecho. Ellos siguen operando impunemente con esa carta de registro sindical, por lo cual volvemos a insistir y pedir al ministro de Trabajo que una vez por todas haga la revisión del registro sindical y de una vez por todos los expulse del Ministerio de Trabajo. Lo de Daniel Maurate puede ser negligencia, falta de sensibilidad o complicidad, Lucho. Y yo puedo decir que hasta complicidad, porque no nos olvidemos que él proviene y vive en el Cono Norte. Y la organización sindical que está más comprometida con la violencia en construcción civil opera en el Cono Norte, su centro de operaciones es en el Cono Norte y sé que ese líder tiene hasta amistad con el ministro de Trabajo. ¿Podemos saber de qué líder se trata? ¿A quién se refiere usted? Me estoy refiriendo a la FENATRAC, que se han permitido formar inclusive hasta una confederación de construcción civil con ATRAC, que por supuesto son cascarones, son de fachada, ¿no? Y Y cuya permanencia dice usted que su líder máximo es amigo del ministro de Trabajo. es amigo. Han compartido algunos espacios y sé que él los atiende muy bien al Ministerio de Trabajo y les ofrece una serie de soluciones a sus peticiones, ¿no? Ujú. Muy bien. Importante. Lamentablemente no hay una decisión política, no hay una No, decisión política y eso se explica por qué. claro. Ahora, lo del 24 de octubre es una movilización, digamos, de trabajadores, empresarios y otros sectores, ¿verdad? No, solamente los trabajadores de la construcción. Correcto. ¿Por qué los trabajadores de la construcción? Porque somos el sector más golpeado por la violencia y es cierto que tenemos muchos problemas en el sector que necesitan su solución, pero creemos que la principal atención tiene que tomarse con el tema de la inseguridad. Y no queremos entorpecer la agenda de otro gremio. Sabemos que el SUTEP tiene sus problemas, sabemos que los estatales tienen sus problemas, que la CGTP y sus bases tienen sus problemas que tienen que ver más con el índole laboral, de la libertad sindical, la negociación colectiva. Por eso es que estamos convocando exclusivamente a los trabajadores de la construcción para protestar y llamar la atención contra
la criminalidad organizada. ¿Puede darnos el detalle de la movilización del día 24 de los trabajadores en construcción civil? ¿Dónde se inicia y dónde concluye? Mire, va a haber concentraciones en el cono norte. Vamos a determinar si es en el Óvalo Havish o es por la UNI. Va a haber concentración también para los de la zona central de Lima, que debe ser por, por cerca del Jockey Club, ahí en ese intercambio vial que hay. También los compañeros que van a venir del sur, va a haber varias concentraciones y todos nos vamos a desplazar hacia la Plaza 2 de Mayo. En la Plaza 2 de Mayo va a haber una gran concentración de trabajadores de la construcción, en donde haremos un meeting y expresaremos nuestra posición frente a la delincuencia y haremos las demandas correspondientes al Ejecutivo, al Congreso de la República, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Muy bien, completo su apreciación entonces sobre el contexto. Ha sido muy amable Lucho Villanueva y estamos en contacto. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Vamos de inmediato a la pausa, impulso informativo y regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Laboral, como todos los días viernes, y hoy vamos a conversar con Víctor Mora Soria, secretario general del Sindicato Unitario de Telefónica. El tema es eminentemente laboral, digo la entrevista, pero en este contexto, en esta coyuntura que estamos viviendo, a un dirigente sindical como Víctor Mora, le vamos a preguntar también lo que le significa a él particularmente y a su sindicato el fallecimiento del ex dictador Alberto Fujimori. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar en tu programa. ¿Cuál es su impresión? Que hay algunos que dicen, bueno, hay sentimientos encontrados. En su caso... A ver, cristianamente lamentamos el deceso de un ser humano, pero también, como lo manifiestas, son sentimientos encontrados porque Fujimori le hizo mucho daño al trabajador peruano. En su gobierno se crearon leyes antitrabajadores, se fomentó el despido, se vendieron las empresas y estas empresas tenían contratos bajo la manga que cuando los trabajadores reclamábamos nos decían esto fue lo que firmó tu presidente. Entonces era bien contraproducente ese tema. Claro, una de esas empresas fue la Compañía Peruana de Teléfonos. La Compañía Peruana de Teléfonos. Ahí llega la compañía española, la Telefónica del Perú. Llega en ese año, vende las dos empresas importantes de telecomunicaciones en el Perú. En Lima era la Compañía Peruana de Teléfonos y a nivel nacional era Entel Perú. Vende las dos empresas y estas empresas al capital español, que con la idea de que venía el dinero fresco, cosa que no fue real, porque solamente se pagó la mitad del valor total de la venta de estas dos empresas y el otro fue con el dinero recaudado o recolectado de los clientes o los usuarios de las compañías de telecomunicaciones. Bueno, cuando vende la Compañía Peruana de Teléfonos y Entel,
Entel Perú a esta empresa española, ¿cómo hace con la carga laboral? ¿Le podemos recordar eso a los televidentes? Sí, nosotros estuvimos en ese momento en una negociación colectiva y cuando fuimos a reclamarle, pues yo fui partícipe de esa negociación colectiva, cuando fuimos a reclamarle a Telefónica la tranquilidad de los trabajadores en el desempeño de sus labores, nos dijo que no, que habían firmado y nos mostró una firma debajo de la mesa que habían firmado con el gobierno diferentes características con el trato a los trabajadores, donde inició una campaña muy agresiva de retiros, pero bajo presión a los compañeros que fueron coaccionados a presentar su renuncia. Claro. Cuando uno tuviera que hacer, digamos, un resumen o un balance de lo que significó el gobierno de Fujimori, uno tendría, para el tema positivo, si cabe la expresión, uno tendría que hablar, por ejemplo, de la reinserción económica, porque el gobierno primero de Alan García nos dejó en una terrible situación económica, estábamos por los suelos, y entonces eso él lo soluciona con el Fujishock, si no me equivoco. Luego está el tema del terrorismo, donde sin duda hubo éxito, él lideró la lucha contra la subversión, claro, dicen ahora el GEIN, etcétera. Lo concreto es que en su gobierno se enfrentó a la subversión, digamos, con éxito que no tuvo ni el arquitecto Belaúnde, ni tampoco el propio Alan García en su primer gobierno. Y este problema que se tenía con los vecinos del Ecuador, en el norte del país. Pero si vemos el otro lado, justamente el tema de los sindicatos, los crímenes, la corrupción, cómo es que pudrió las instituciones del Estado, creo que al final el balance, digamos, lo deja mal parado al ingeniero Fujimori. Claro, o sea, si bien es cierto, se manifiesta que reinsertó al Perú en la economía mundial, pero también tenemos que, ¿a costo o al precio de qué? Al precio del mal llamado o de repente no muy bien ponderado cholo barato. Entregó a las empresas con contratos engañosos y que facultaron y le daban luego ya con la ley Marcenaro, en la 728, ya le dieron todas las prerrogativas, le dieron todas las facilidades a las empresas para destrozar a los sindicatos y sobre todo quitarle la dignidad y la aspiración de un trabajo digno a todos los compañeros afiliados a los sindicatos, más que todo. Claro. Y eso que no estamos hablando de la corrupción y de los crímenes producidos, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que se pregunta cómo es que en el contexto y en el balance respecto de lo que significó Fujimori en el país, porque no será una anécdota en la historia del país, es trascendente, lógicamente, su presencia, cómo es que se declara duelo nacional desde un gobierno constitucional. ¿Cómo lo entiende usted? O sea, es contraproducente declarar a un presidente que violó o violentó la Constitución Política del Perú, porque él juró ante la Constitución del 79, pero luego hizo tabla rasa de esa Constitución y mediante la nueva elección de sus congresistas a su medida fue que hizo esta Constitución del 93, que es lesiva. En el caso de nosotros los trabajadores, muy lesiva porque le da muchas facilidades al empresariado y sobre todo a las multinacionales el hacer lo que le da la gana con los trabajadores en el Perú. Claro. Luego, cuando él se fuga del país, incluso se transforma el cabello, se pone bigotes, después reniega de la nacionalidad peruana, que algunos dicen también está bajo sospecha, y finalmente candidatea al Senado japonés. Y nos queda bien claro, cuando un ciudadano japonés va a postular al Congreso de allá del país asiático, tiene que renunciar a cualquier nacionalidad que haya adquirido. Y eso es lo que hace el ingeniero Fujimori, porque si no, no hubiese sido un candidato en camino para el Congreso asiático. Muy bien, para terminar este capítulo de la entrevista, ¿qué cree usted que va a ocurrir con el fujimorismo y con el país de ahora en adelante tras la muerte de Alberto Fujimori? Primero tenemos que brindarle, otorgarle conciencia de lo que significó el gobierno de Fujimori en el país. Sabemos que
todavía cuenta con un gran porcentaje de aceptación o de cariño, porque tampoco hay que dejar de reconocer que Fujimori llegó también a algunos sectores y esos sectores todavía le tienen mucha gratitud a Fujimori, del cual su heredera pretende hacer captura de todas aquellas personas bien intencionadas y agradecidas con su padre para poder canalizar ese grupo de votación en las próximas elecciones. Muy bien, señor Víctor Mora. Vayamos ahora al tema que nos convoca. ¿Qué está pasando actualmente con la empresa Telefónica? Porque aparentemente hay la pretensión del despido de trabajadores. A ver, Telefónica, desde que le había firmado el contrato con Fujimori y teniendo esas facilidades de poder desprenderse de los trabajadores, empezó a utilizar mecanismos para desvincular a los trabajadores. Primero fueron los incentivos con retiros voluntarios, luego intentó despedir a más de 500 trabajadores mediante un despido arbitrario. El día de ayer hemos cumplido 22 años donde los sindicatos telefónicos habíamos presentado ante el Tribunal Constitucional y habíamos conseguido un histórico fallo, el fallo del Tribunal Constitucional, la 1124, ¿Qué decía ese fallo, así en pocas palabras? de que se le prohibía a las empresas el ejecutar el despido arbitrario. Y ese fue un fallo conseguido por los sindicatos telefónicos y que le sirvió a toda la clase trabajadora para impedir este tipo de atropellos a los sindicatos. Bueno, ahora actualmente hay la pretensión de despidos. Sí, Telefónica no cesó solamente con lo de los despidos arbitrarios, empezó a aplicar ceses colectivos, que sí le viabilizaba la 728. Entonces, ¿qué hicieron? En el 2020 y en el 2021 intentaron en 2 oportunidades, 2 ceses colectivos, que también fueron contrarrestados por nosotros los sindicatos. ¿Cuál era el argumento de esos ceses colectivos? Era por cambios estructurales análogos y que les daban las facilidades para poder desprenderse de estos trabajadores. Pero ¿qué han hecho? Han maquinado, permítame la palabra, una patraña a la cual le llaman política de compromiso. Cuando se habla sobre compromiso es la voluntad de las partes de poner un énfasis mayor en la ejecución de sus labores, pero en este caso no. En este caso esa política de compromiso obliga a los trabajadores a cumplir al principio una meta porque habían recurrido a una empresa para que haga un estudio sobre el trabajo efectivo y los tiempos muertos. Pero Telefónica ha empezado a reducir los tiempos para obligar a los trabajadores a un mayor esfuerzo. Teniendo en cuenta de que esta empresa es eminentemente técnica, nos ha colocado a los trabajadores afiliados en un área llamada COM, que es Centro de Operaciones de Movistar, que al final de cuentas son call center. O sea, a todos los trabajadores técnicos, porque esta empresa, como te repito, es eminentemente técnica, los que vemos la planta externa, lo que vemos las facilidades para las instalaciones y reparaciones de los servicios de telecomunicaciones, para aquellos que veíamos el crecimiento de la demanda, inclusive el que te habla ha recibido especialización en la Universidad Nacional de Ingeniería en todo lo que es conectividad, circuitos, redes, señales móviles, un área que se llamó Doctor Speedy. Pero ¿qué hizo Telefónica? Como éramos afiliados y aprovechando la pandemia, nos aglutinó en esta área del CON. Entonces, todos los trabajadores que estamos en el CON somos eminentemente técnicos y lo que nos hace a nosotros es realizar llamadas de call center. O sea, lo que ejecutamos ahorita son llamadas a los trabajadores, a los clientes para poder, según ellos, viabilizar algo que estamos mal, porque si ustedes están viendo los resultados de las estadísticas que presenta OCIPTEL, Telefónica viene a pasar al último lugar de aceptación de la satisfacción de los clientes. Entonces, la intención de aglutinarnos en ese CON
es diseñando esta política de compromiso de baja productividad o de baja contactabilidad, y ha empezado la semana pasada, el día viernes de la semana pasada, ya le corrió traslado a un compañero, Luis Zapana, una carta de predespido argumentando baja productividad. El objetivo es despedirlos. El objetivo es despedirnos porque... Ese es el tema de fondo. Nosotros somos, casi todos los que estamos aglutinados en el CON, venimos del área técnica y profesionales. Exacto, y desarrollar un speech que ellos han creado, y si no lo sigues al pie de la letra, estás contraviniendo lo dispuesto por la empresa, y eso te hace merecedor de una sanción. Ahí se dice en la empresa de que todo debe de ser progresivo. En este caso no, tenemos compañeros y compañeras que de buenas a primera les ha dado suspensión por 5 días. A pesar de que hemos hecho los descargos, ellos no nos muestran a nosotros cuál ha sido su metodología para la evaluación, y solamente pasan tu carta de suspensión y no tiene derecho a... En esa situación, ¿cuántos trabajadores están más o menos? En el área del CON somos un promedio de casi 600 trabajadores, los cuales los 600 estamos expuestos a un próximo despido por esta baja productividad. Pero hay algo que nos preocupa en demasía, porque esta contactabilidad que le llaman ellos es la aplicación de llamadas a los clientes bajo la modalidad del spam. Porque las llamadas, o sea, los teléfonos que tenemos tienen enmascaramiento. O sea, solamente sale un número público, y los clientes ni siquiera tienen la posibilidad de replicarte o volverte a llamar, no se puede. Entonces, eso está contraviniendo la ley de la llamada spam. Pero no, Telefónica hace caso omiso y no se sienta a dialogar con los sindicatos, y esto es que lo hemos pedido ya en múltiples oportunidades. Hace poco hemos cerrado una negociación colectiva, hace menos de un mes, hemos cerrado una negociación colectiva, y dentro de las cláusulas de esta negociación hemos puesto un punto muy importante, que es el trabajar por con armonía y la paz laboral dentro de la empresa, para nuevamente sacar adelante, pero recursos humanos y el departamento legal, al cual le llaman Secretaría General, hacen caso omiso a esto y empiezan con la hostilización a nuestros trabajadores, y ahora ya se está concretando el despido de este compañero Luis Zapana. Muy bien. ¿Cuántos sindicatos son en Telefónica? Bueno, eso es un poquito ya de historia, porque nosotros, el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica, somos los que venimos de Entel Perú, de la Compañía Peruana de Teléfonos, pero Entel Perú también tenía pues su federación. De ellos se desprenden la federación que se encargaba a nivel nacional, y también se desprende Citentel, que era el que manejaba Lima. Lo que quiero preguntar es si están unidos o no. Estamos unidos bajo una coalición llamada la Coordinadora Sindical Telefónica, y en las que estamos haciéndole frente a todas estas atentados contra un trabajo digno por parte de Telefónica. ¿Van a tomar alguna medida, y si se ha sentido aludido el Ministerio de Trabajo sobre este tema? En el año 2019, los sindicatos, junto con nuestra matriz, que es el GTP, presentamos una queja ante la OIT, y la OIT había observado que habían varias anomalías en este tema, y le había enviado al Estado peruano recomendaciones para que se pueda canalizar la posibilidad de la solución de estos temas. Pero tuvimos una reunión con el superintendente de Sunafil, que se comprometió con nosotros a realizar una mesa de trabajo, cosa que no quedó. Y luego el ministro no nos está dando citas como para poder conversar o establecer mesas, y lo único que nosotros contamos con la suerte del apoyo de los compañeros Jerónimo López y Luis Villanueva de la CGTP, donde están canalizando, porque vamos a tener que nuevamente
tocar esas puertas para que se le atienda al trabajador telefónico. Muy bien, señor Mora, estaremos pendientes del asunto. Ha sido muy amable. Muy agradecido con usted, compañero, muy agradecido. Muchas gracias a Víctor Mora, nada menos que secretario general del Sindicato Único o Unitario de Telefónica. Vamos a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.